es como si recordara la forma de comportarse o cómo lo hacía mamá. Y ella empieza a replicar esa forma de que había adoptado un comportamiento y una exigencia de un profesor. Agarra, se acerca, le arrebata el celular, estás de huevón todo el día y lo avienta. Algo me molestó y reacciono de forma violenta o de forma agresiva. Es un comportamiento que yo adopto a partir de lo que estoy viendo y de normalizarlo como mío. Paciencia. Miedo. Complemento. Aceptación. Padres. Seguridad. Adaptación. Compañía. Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Pláticas en Vivo. Nuestro tema de hoy es comportamiento mío o aprendido. Mi nombre es Daniel Ponce, soy psicólogo en el Centro Holístico de La Paz y hoy me acompaña en el estudio profesor en psicología, Francisco Olvera. Buenos días. Buenos días, Daniel, buenos días a todos. El tema de hoy de Pláticas en Vivo va a ser comportamiento mío o aprendido, y pues es algo muy importante o muy interesante porque tiene también que ver con el tema que tratamos en la sesión anterior y tiene que ver con el aprendizaje, reaprender para educar. Y este tema de comportamiento mío aprendido pues es algo que nos va a ayudar mucho a entender el por qué tenemos los comportamientos. Y para empezar el tema, Daniel, me gustaría hacerte un comentario. Por ejemplo, me he dado cuenta, atendí el caso hace poco de una señora que estaba muy enojada con su hijo adolescente. Entra a su cuarto, de repente ve cómo está el cuarto y le grita a su hijo, ¿no? Mira nomás qué cochinero tienes en este cuarto. Esto es un chiquero. Agarra, se acerca, le arrebata el celular, estás de huevón todo el día y lo avienta contra la pared. Este tipo de comportamientos, Daniel, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué reacciona o por qué se comporta una mamá que se supone que debe ser todo amor de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la razón o por qué se comporta así? Yo creo que son varios factores los que se juntan aquí, pero en primera instancia podremos pensar que el comportamiento de la mamá es como el correcto de muchas otras mamás, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo primero que la reacción que se les viene cuando ven al hijo que no está haciendo algo, que está sin hacer nada, que está todo el tiempo en el celular. Sin embargo, ¿por qué se presenta? Esta reacción o este comportamiento que está teniendo la mamá no es meramente propio de ella. Podríamos pensar que este comportamiento lo aprendió desde casa. En este caso, repitiendo el comportamiento de su mamá, y en este caso es como hacerlo suyo y empezar a repetir como esa conducta. O sea que los comportamientos son aprendidos porque, o sea, la mamá estaba enojada y muchos de nosotros nos enojamos, pero el comportamiento es diferente, es decir, la demostración del enojo es diferente en cada persona. Yo creo que va a ser diferente también hasta en las circunstancias o en el lugar donde nos presentemos. En el comportamiento en este caso podemos decir que tal vez la señora en su trabajo suele estar estresada y no reaccionar de esta forma. Tal vez porque sabe que al reaccionar de esta forma hay una consecuencia. Probablemente la persona a quien le grite, a quien le aviente el celular, probablemente reaccione igual de forma agresiva, la pueda golpear o en su defecto en el trabajo la puedan sancionar o tal vez hasta despedirla. Entonces vamos teniendo comportamientos diferentes según los escenarios o las circunstancias donde estemos. Pero en este caso, ¿por qué se presenta así con la señora? ¿Por qué con el hijo sí lo hace? ¿Y por qué tal vez, poniendo el ejemplo del lugar de trabajo, no lo hace? Tal vez porque aquí le viene un recuerdo, tal vez ella de niña
en algún momento le tocó estar en una situación parecida a lo que es a su hijo, y llegó su mamá y lo primero que hizo fue gritarle, tal vez en el peor de los casos, si tenía celular, también se lo aventó, o en su defecto pudo haberle tal vez hasta golpeado, porque tal vez las conductas o la forma de educar van cambiando, ¿no? O sea que lo que me estás comentando es que los comportamientos en todo caso son aprendidos. O sea que a ella aprendió a comportarse de una manera en su casa y de otra manera muy diferente en el trabajo. ¿Y es eso lo que...? Sí, de hecho el comportamiento se basa en eso, en estímulos que vienen del exterior, del entorno, y se presentan solamente en cierto momento. En este caso, la señora lo manifiesta de esa forma, lo aprendió de mamá, a ella se le presenta ahorita una situación parecida, es como si recordara la forma de comportarse o cómo lo hacía mamá, y ella empieza a replicar esa forma de tratar de regañar al hijo. Tal vez lo conveniente sería aprender a comunicarme con el hijo y a expresarle mi incomodidad y qué es lo que me molesta de la conducta que le está teniendo. Ok, entonces el chiste aquí sería, vamos a poner otro ejemplo también que sucede frecuentemente, ¿no? Vamos por la calle, de repente vamos manejando tranquilamente y alguien se nos cierra, okay, nos da un cerrón y empieza una conducta agresiva, ¿no? Queremos mentarle la madre al que se nos cerró, queremos golpearlo, queremos gritarle. Y hay muchas personas que lo hacen, hay otras personas que reaccionan de una forma tranquila o de una forma, pues no sé, menos visceral. Uh-huh. ¿A qué se debe, por ejemplo, por qué expresar el enojo de esta manera, con tanta violencia o con tanta agresividad, ¿no? Este comportamiento también lo podemos ver que surge a final de cuentas nuestros comportamientos los vamos aprendiendo desde niños, empezando en la casa, con el papá, con la mamá, con los hermanos si tenemos hermanos mayores, con algún familiar con el cual convivamos constantemente y posteriormente con los vecinos y con el entorno que nos rodea. Entonces, como niños vamos aprendiendo y sabemos que el primer aprendizaje es bajo la observación, el ver, y empezamos a replicar ciertas conductas. De hecho, lo vemos muchas veces en los niños, en las niñas cuando están jugando con las muñecas. La reacción en cómo reacciona la mamá con la niña cuando está haciendo una travesura, ellas lo replican con la muñeca. Y si es golpeada o si a la niña le pegan su nalgada porque se portó mal, ella lo hace igual con la muñeca. Y entonces empieza a hacer esa réplica de comportamientos que a la larga los vamos haciendo parte de nosotros. Y pensamos que eso es normal. Por ejemplo, en el caso que dices de la persona agresiva en el coche, si va el hijo, el niño acompañando al papá y de repente se encuentra en esta situación, tal vez de momento le genera un susto al niño, se espanta. Sin embargo, cuando el niño empieza a ver las conductas más constantemente, ese comportamiento del papá lo empieza a ver como algo normal y lo empieza a adoptar. Entonces el niño empieza a crecer, de adolescente empieza a hacer lo mismo porque piensa que es normal, empieza a normalizar esa conducta. Ese comportamiento de algo me molestó y reacciono de forma violenta o de forma agresiva, es un comportamiento que yo adopto a partir de lo que estoy viendo y de normalizarlo como mío. Y no pensamos en ese momento, porque normalmente el comportamiento puede ser consciente o inconsciente. En este caso, como dices, a mí en lo personal en algún momento me pasó que iba en el coche, situación parecida a la que platicas, Francisco, y se me cerró, la verdad, yo lo empecé a querer alcanzar y todo, a quererle echar bronca. La persona se fue y yo me quedé como con ese enojo. Y después te pones a analizar y dices, bueno, ¿y qué hubiera pasado si la persona se para, trae un arma o viene con más gente y terminan golpeándome? Tal vez la situación no hubiera sido grata para mí. Y sin embargo, es como en ese momento no lo pensé. Claro. Y el comportamiento puede decir que tal vez yo lo copié de un familiar.
Sí, significa entonces, Daniel, que el comportamiento es inconsciente. Puede ser consciente o inconsciente, Ujú. dependiendo de la situación. A veces es consciente y sin embargo lo manifestamos. Pero la mayoría de las veces suele ser inconsciente porque es un impulso. En ese momento es el estímulo del entorno lo que nos genera el detonar y reaccionamos tal vez sin pensar. Y el comportamiento es el que se manifiesta en ese momento. La forma, es La decir, la forma. forma como el enojo aparece, pero la forma como voy a expresar mi enojo, eso es lo que aprendí y lo puedo manifestar de manera inconsciente y fue aprendido desde mi infancia o puede ser consciente si lo aprendí bajo reglas muy estrictas, por ejemplo en el trabajo, ¿no? Como es el caso de la señora Ujú. que se comporta de una manera diferente en el trabajo y de una manera diferente en su casa. Ella aprendió a comportarse en el trabajo porque había reglas muy específicas, había normas que especificaban, claro, las sanciones ante cierto tipo de comportamiento Ujú. y esas sanciones se aplicaban en el trabajo. Y ella aprendió esta forma de comportarse ante el enojo. Claro, y hay un condicionamiento. Claro, Aquí en este caso, la persona, la paciente que tú comentas, tal vez ahora viene a consulta. ¿Por qué? Porque ese condicionamiento se está presentando de forma en conflicto, en este caso con su hijo. Le está generando problemas y ella ya no se siente a gusto. Entonces se da cuenta que el comportamiento que está teniendo con él ya no es el correcto. Nunca lo fue, pero ella no era consciente de ello. En este caso se da cuenta cómo le está afectando y al igual que en el trabajo, en este caso que no te van a sancionar o no te van a correr del trabajo, sin embargo, estás perdiendo comunicación con tu hijo y estás generando una relación más de fricción con él. claro. Entonces, como mamá, lo que quiere es modificar ese comportamiento, por eso viene buscando esa ayuda, porque ella se dio cuenta que no le funciona, no le sirve ese comportamiento. Y hay muchos comportamientos también que no nada más son aprendidos en casa, sino por ejemplo se aprenden en la escuela, hay comportamientos que se aprenden en la calle, por ejemplo andando con los amigos, tú tienes muchos comportamientos aprendidos en tus relaciones con tus amigos. Si tus amigos son agresivos o tienen comportamientos violentos, tú aprendes ese comportamiento, llegas a tu casa y en algún momento lo puedes llevar a cabo dentro de tu casa. Así es. Pero si en tu casa no te limitan o no te ponen reglas hacia ese comportamiento, lo vas a seguir teniendo, ¿no? Sí, Repitiendo claro. ese comportamiento en otros lugares. Sí, de hecho esto me recuerda también a un caso. En algún momento un paciente me comentaba que el por qué él solía reaccionar de una forma tan estricta consigo mismo. En específico, él estaba realizando su tesis y entonces me decía que por qué llegaba a tener esa exigencia tan grande con él, de ofuscarse, de desesperarse. Cuando hacíamos el recuento, llegó a encontrarse con la situación de que había adoptado un comportamiento y una exigencia de un profesor que le había enseñado y le había estado como metiendo esa idea de que tienes que ser perfecto y esto tiene que estar hecho súper bien y no puede haber falla. Entonces él empezó a entenderlo como parte de él, lo adoptó y entonces él encontraba ahorita esa exigencia tan grande que tenía con él, que en verdad no era suya. Y que la realización de la tesis ya no era algo grato, sino se estaba volviendo algo complicado para él. Entonces sí, lo podemos ir adoptando tanto de amistades como de profesores, familiares y de la misma familia. Ok. Entonces, prácticamente entonces de lo que nos estás comentando es que la gran parte de los comportamientos o la forma como nosotros expresamos nuestras emociones es el comportamiento y el comportamiento va a ser prácticamente siempre o en la mayoría de los casos aprendido. Claro. ¿Sí? Y lo importante, por ejemplo, ¿cuáles son los comportamientos aprendidos que conforme vamos creciendo se nos va reforzando Para hacer. con la presencia de estas acciones, de estas situaciones
como es la desobediencia, lo que son las rabietas, el negativismo, lo que es la agresividad, el mentir, la manipulación Sí. que a la larga se vuelve ya o se manifiesta más en la edad adulta. Perdón, Daniel, cuando dices comportamientos reforzados, ¿te refieres a que nosotros, los padres, hacemos algo para que la conducta de nuestros hijos, por ejemplo, una conducta de rabietas o de berrinches que le llamamos, se siga presentando? ¿Somos los mismos padres los que reforzamos esa conducta, lo que hacemos que esa conducta se presente? Así es. De hecho, un ejemplo tal vez claro, estamos hablando del mentir. Ujú. ¿Qué pasa? Yo creo que a muchos nos ha pasado que estás en casa y tocan la puerta, viene una persona, ya sea los testigos de Jehová, tal vez el abonero, tal vez una persona que vende cosas. ¿Y qué es lo que salimos? Oye, ¿está tu mamá? Y uno entra a avisarle a mamá que la buscan. Entonces, ya sea mamá o papá, ¿y qué nos dice? Dile que no estoy, dile que estoy ocupada. Y tal vez no está ocupada, tal vez está viendo la tele, o simplemente no tiene ganas de ver a la persona y le dice, dile que no estoy. Entonces de ahí uno dice, ok, está bien. Voy y digo, no está mi mamá. Yo ahí ya mentí. Ok, me dijo mi mamá. A la siguiente por teléfono le llaman, le habla la tía, le habla la amiga. No, dile que no estoy. Entonces se repite otra vez, ok, no está, salió. Aunque sí estaba. Entonces, esa parte de mentir, si en algún momento a nosotros nos dijeron, no mientas porque es malo, ahí me están diciendo lo contrario. Entonces, como niño empiezo a verlo, pues normal, se vale decir. Y empiezo a hacerlo. Al rato yo empiezo a repetirlo. ¿Por qué? Pues sí, vi el caso, por ejemplo, de un niño, ¿no? De un niño que iba con su mamá andaba de compras en el supermercado, el niño quiere un juguete, la mamá le dice, no, hijo, en este momento no te lo puedo comprar, el niño sí, se encapricha y dice, sí, quiero el juguete, la mamá le dice, no puedo comprártelo, el niño se tira al piso, empieza a gritar, empieza a llorar, la gente empieza a voltear a verlo, la mamá por vergüenza le dice al niño, aquí está, y se lo da, y termina, el niño ya pues se queda con su juguete y termina dándose cuenta que la rabieta le funcionó, ¿verdad? Que el berrinche le funcionó, y entonces este niño ya de adulto va a aprender que cada vez que haga un berrinche va a obtener lo que quiere. Y es este tipo de conducta, ¿no? De pronto cuando no obtenemos lo que queremos nos convertimos en agresivos. Me he dado cuenta, por ejemplo, casos en una cafetería que está una persona esperando que le atiendan y por alguna razón no fue de su agrado el servicio, y entonces en lugar de reclamar de una manera asertiva, es decir, pidiendo que le corrijan el problema que se está presentando, lo que hace es insultar, agredir, es decir, hacer una especie de berrinche, ¿no? De berrinchota como niño. Y es eso. ¿Por qué? Porque desde niños, en el caso que dices de la señora en el centro comercial, en la tienda, no se le pone un límite. Entonces, en ese caso, el niño aprendió, hago berrinche y entonces consigo lo que quiero. Y conforme voy creciendo de adolescente, empiezo a hacer lo mismo, me enojo con mi novio o con mi novia, me hago el indignado, la indignada, y entonces, no, ya vente, vamos a hacer lo que tú quieres. Y entonces, sigo aprendiendo que, aplicando esa técnica, lo puedo conseguir. Y a la larga se vuelve ya una situación de manipulación y de chantaje. Y conforme crecemos ya de adultos, seguimos manejándola a partir del chantaje y la manipulación para poder conseguirlo. Pero también es una falta de límite y también una falta de comunicación, de manifestar el por qué no se puede en ese momento y qué consecuencia tiene si yo lo llevo a cabo. Entonces, sí, estos son comportamientos que se nos van reforzando conforme vamos creciendo, porque no hay un límite desde un principio. ¿Quieres saber más acerca de este u otros temas? ¿O tienes preguntas? Visita nuestra página de Facebook y envíanos tu mensaje.